Hola, hola hermanos. Estamos a domingo 23 de enero del 2022. Estamos aquí en Maranata, hermanos. Esperamos que estén ya listos para escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo maravilloso, sabemos esto. Y pues hay que gozarlo, hermanos. Hay que gozar la palabra de Dios. El tema de hoy es vivir en la verdad. Sabemos todos que la palabra de Dios es la verdad. Solamente hay una verdad, es la palabra del Señor Jesucristo. Todo lo que viene en la Biblia, desde que empieza la Génesis a que termina, se habla nada más de un solo actor importante de toda esta maravilla eh, de la creación de Dios, que es la palabra de Dios. Nos enseña todo lo que podemos esperar, encontrar en la palabra de la verdad, que es la que nos limpia, la que nos enseña a ser mejores hijos de Dios. Como lo decía la semana pasada, este es el único libro que tiene todas las enseñanzas que nos hacen mejores hombres, mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas también, porque no nada más somos los hombres, sino las mujeres también. Claro, somos una, eh, una iglesia que estamos siempre buscando agradar al Señor, esa es la idea, hermanos. Y la única forma de hacerlo es vivir en la verdad, no nada más aprendernos la verdad, sino vivirla. Gloria a Dios. Vamos a empezar, hermanos. Vivir en la verdad. Empezamos con Isaías 63, 7 al 8. Empezamos rápido porque está muy largo el tema y la verdad hay que echarle ganas. Isaías 63, 7 al 8 dice: De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Está hablando de Isaías y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. El Señor siempre se ha mostrado misericordioso, es ese pueblo que escogió como propio. Y ahí lo dice, porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. El Señor buscó la manera de siempre de levantar ese pueblo rebelde, que su, en realidad lo que él quería era que fueran un pueblo diferente, que fuera mejor, porque una vez les dijo: ustedes no son mejor que ningún pueblo, son igual que todos. Todos tenemos defectos como seres humanos y eso se repercute en las sociedades. No porque usted venga de Estados Unidos se crea mejor que nosotros o nosotros mejor que ustedes, no, para nada. Todos somos iguales, seres humanos que tenemos muchas falencias como seres humanos, y precisamente el Señor tomó un pueblo de los comunes y corrientes de toda la humanidad, porque todos los pueblos somos iguales. Tenemos cosas buenas y malas, y tenemos siempre una forma de actuar que no cambia mucho de un pueblo a otro. Cambian las, la forma de ver el mundo, la forma de actuar ante él, pero en realidad el fundamento humano es el mismo en todos lados. Hay bondad, hay maldad, que son los antípodas de ese pensamiento, el pensamiento bueno, el pensamiento malo, son en realidad eh, parte del ser humano. No importa su raza, no importa su sexo, no importa nada de esto. Tanto enfermos de su corazón hay en un lugar como en otro. Y lo que Dios quiere es que seamos sanos de nuestro corazón, y la única forma de ser sanos de nuestro corazón es ser seguidores de la verdad. De ahí nos vamos a Juan 14, del 6, 16 y 18, al 18. Vamos a ver. Juan 14, 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Le está contestando él las preguntas que le hacen. Y dice el 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre.
Le estaba diciendo a sus discípulos, solamente hay un camino y eso soy yo. ¿Y qué es el Señor? Es el verbo, es la acción de Dios, la forma de moverse en el mundo es la palabra del Señor Jesús, y si lo hacemos, Él nos va a permitir llegar al Padre. Amén. Y nos estaba prometiendo a través de los apóstoles que nos iba a dejar un consolador y que iba a estar dentro de nosotros para siempre. En medio de todos y cada uno de nosotros va a estar circulando la palabra de verdad. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es la promesa más maravillosa que nos pudo haber dado nuestro Señor Jesucristo, que Él iba a vivir adentro de nosotros, hermanos. Ya no lo iban a estar viendo como una persona externa como era Jesús, sino que su Santo Espíritu iba a habitar dentro de nosotros. Y esa es la aspiración de todos los humanos que debemos de tener. Es maravilloso entender que el Señor habita en muchos de nosotros y ojalá fuéramos más y más los que tuviéramos esa bendición de tener a nuestro Señor Jesucristo con su Santo Espíritu dentro de nosotros. Dice el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es la promesa del Señor Jesús ante sus apóstoles. Amén. Juan 18:37 dice, está contestándole a Pilato por lo que le dice. Dice, le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Por eso muchas personas, como no tienen ellos en su corazón la verdad de Dios, ellos tienen otras formas de pensar porque son influidos por su medio ambiente, no conocen al Señor, son agresivos, no buscan al Señor, buscan tienen otros parámetros para poder entender la vida. Ellos buscan riquezas, ellos buscan las cosas fáciles, la gente que no tiene al Señor en su corazón. Nada más hay dos sopas aquí, ¿eh? Está con Dios o está con el espíritu de maldad, que es el demonio. Es la realidad. Hay muchas formas de intermedias, ¿no? De que hay gente que dice que cree que conoce a Dios y que ama a Dios y al final de cuentas es una mentira, porque no puedes estar tú en los dos lados. Tú estás con Dios, estás en contra de la palabra de Dios. Dice claramente el Señor, le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey, porque le lo proclamaban como, lo estaban acusando que él se decía rey de Israel, y era una gran mentira. Él decía que él era solamente un enviado de Dios, amén, y que era el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Vamos a irnos a Juan 3:21, sin antes que quede claro que dice que todo aquel que es de la verdad oye mi voz, dice el Señor. El que no contiene la verdad en su corazón no puede oír al Señor, porque él está impregnado de otras ideas que son contrarias a la palabra del Señor, que es el amor. El amor de Dios es lo más importante y eso no lo tienen muchas personas, desgraciadamente, y tal vez nunca la vayan a tener, porque no buscan al Señor. En Juan 3:21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. Amén. Es la promesa de Dios. Si usted empieza a enamorarse de la palabra de Dios, si usted empieza a conocer al Señor, usted se va a percatar que cada vez más y más y más y más esa luz lo impregna a usted. La luz de la verdad de Dios, la luz de la verdad del Señor en su palabra, va limpiándole a usted todo aquello que tenía lleno de porquería, que su alma estaba toda sucia, el vaso de barro que somos nosotros, estamos llenos de basura que nos ha dejado el mundo. Y cuando vamos lavándonos, conociendo la verdad, vamos viviendo
que todo eso ya no lo tenemos dentro de nosotros, ya no reaccionamos igual, hermanos. Somos personas diferentes. ¿Por qué? Porque dice claramente el Señor aquí, Juan 3:21, más el que practica la verdad, es practicar la verdad, es caminar en la palabra, no al lado de la palabra, o no con la palabra en la mente, pero no, tiene que estar viviendo la palabra. Hay personas que creen que viven la palabra y no lo están porque se engañan a sí mismos, creen que están en lo correcto y tal vez sean los que están peor que los que no conocen la palabra, porque ellos no la conocen, pero él sí la conoce y no la lleva a cabo, pues está peor que aquellos. Y entonces dice claramente, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, él va mostrando con hechos a aquella persona que vive en la verdad, que está cambiando su vida y todo cambia, todo lo que hacía antes se va impregnando de la verdad del Señor. Ahí nos vamos a primera de Timoteo 3:14, hermanos. Amén. 15 y 16 vamos a leer. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Le está hablando esa es una epístola de Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Era uno de sus discípulos favoritos, él y Timoteo, y le dice Timoteo y Tito, todos eran discípulos de él, ¿no? Pero ese era el preferido de él. Quería que era un chico que era descendiente de un griego y de una madre judía y su abuela judía. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando nosotros entramos aquí a predicar la palabra, el hecho de estar parados aquí, hermanos, debemos de entender la dimensión. Tal vez nunca lo vamos a comprender, cuál es la gran dimensión que tiene nuestro Señor Jesucristo como ser humano, como Dios, como nuestro líder espiritual, como todo lo que Él nos ha regalado. Amén. Y no lo entendemos hasta que vemos la Biblia, y la Biblia nos empieza a dar a entender que esto es una bendición del Señor, estar leyendo la palabra, porque nos percatamos cada vez más que nosotros no somos hijos de un Dios cualquiera, somos hijos del único Dios. No hay un Dios más que Jesucristo. Amén. Y dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de pronto ir a verte. O sea, le mandaba sus cartas a él. Le mandó dos cartas, una en presidio y una cuando estaba en cadenas ya. O sea, el segundo que estaba en cadenas, ¿no? Y aquí la primera carta. Es cuando todavía lo dejaban que anduviera libre, vigilado, ¿no? Pero libre. Y aquí ya en la segunda ya estaba encarcelado, en cadenas, dice él. Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Le preocupaba, y a todos nos debe de preocupar, cómo nos paramos en la casa de Dios. Venimos con el espíritu dispuesto a explicarles a ustedes, hermanos, que esto es muy importante, que entendamos que tenemos un Dios maravilloso. El Señor dice, fíjese cómo estaba preocupado Pablo por Timoteo, y le dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa es la piedra del ángulo, la piedra más importante de toda la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Todo desde el inicio de los tiempos sabíamos que el Señor nada más en su solo Dios, y en Isaías estaba manifestándose, en Jeremías, en Ezequiel, en todos ellos decía que iba a venir manifestándose en carne. Y dice, ¿cuál es el misterio de la piedad? Que todo lo que dijo el Señor en el Antiguo Testamento se manifiesta claramente en el Nuevo Testamento cuando él se manifiesta en carne. Dice Dios, ¿cuál es el misterio de la piedad? Que todo se cumplió. Dice, Dios fue manifestado en carne,
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, porque los ángeles no lo conocían, no conocían a Dios, conocían al Señor como un espíritu, pero no conocían, cuando vieron a Cristo, ahí vieron a Dios en vivo, como un ser humano. Predicado a los gentiles, que era otra promesa del Señor también, creído en el mundo, porque esa muerte de nuestro Señor y la muerte de Esteban, que fue el primer mártir después del Señor Jesucristo, provocó la dispersión de todos los cristianos a todo el mundo, y recibido arriba en gloria, que fue cuando Él subió en Hechos y se empezó a manifestar ya como el Espíritu Santo, esa promesa de Dios de que nos iba a mandar a su Santo Espíritu, al Consolador, y fue cuando fue recibido en gloria, Él se manifestó acá en nosotros, entre nuestros hermanos, los 120 que estaban en el aposento alto. Esta es la maravilla de la piedad, lo que es el misterio de la piedad que se manifestó tal como lo dijo el Señor, porque Él nunca miente. De ahí nos vamos, hermanos, al Salmo 15, del 1 al 5, Salmo de David. Dice, Jehová, número 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién lo va a hacer? Aquel que sea digno de hacerlo. No todos vamos a estar ahí, esperamos lograr estar ahí con nuestro Señor. Pero le hace esa pregunta a él, David, al Señor. Y él dice, el que anda en integridad y hace justicia. ¿Quién hace justicia? ¿Quién está en integridad? Integridad es ser un hombre íntegro, es ser un hombre justo. Y el único que lo puede lograr es aquel que sigue la palabra de Dios, que sigue al Señor Jesús en su palabra. Ese es lo que lo va a limpiar y lo va haciendo cada vez más íntegro, más justo. Dice, y habla verdad en su corazón. Hablarla es no nada más decirla, sino también manifestarse ante Dios como uno de sus hijos. El que no calumnia con su lengua, dice, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra sus vecinos o su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Realmente no podemos alabar ni estar de acuerdo con los seres viles que hay en este planeta, en cualquier lugar que estén. No podemos estar de acuerdo con ellos. Por eso dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Si no vamos a admirar a una persona vil, malvada, no podemos hacerlo. Dice, pero honra a los que temen a Jehová. ¿Quién es el que teme a Jehová? El que sigue la palabra de Dios. Él es realmente un verdadero hijo de Dios. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Hay personas que incluso perdieron la vida a través de los siglos, de toda la humanidad que seguía al Señor Jesús, y murieron por eso. Recordamos a nuestros hermanitos, los hugonotes, los calvinistas, cómo los mataron en Francia, y tantos seres hermosos para nuestra iglesia que han sido sacrificados, como nuestro hermano Esteban. Todos esos son seres maravillosos que están con Él, seguramente van a estar ahí habitando en su tabernáculo del Señor. Dice, y no cambiaron a pesar dice el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Él siguió firme ante Dios. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que sigue la palabra no va a resbalar. Es la promesa de Dios, porque el que te da a ti esa capacidad de resistir el oprobio y la maledicencia de la gente es la palabra de Dios, vivida en tu corazón, que sea vívida en cada momento de tu existencia, hermano. De ahí nos vamos al Salmo 26, 1 al 13. Al 3 digo, perdón. Otro Salmo de David, el Salmo 26. Salmo 26, Rubén. ¿Qué te pasó?
cámbiale. Salmo 26, se va distraído. Júzgame, oh Jehová, le dice ahí David. En este Salmo 26 dice, siempre nos muestran maravillas, cómo hacía los salmos este hombre para el Señor. Salmo 26 del 1 al 3 dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová, sin titubear. Escudriñame, oh Jehová. Escudriñar es buscar lo más profundo de nuestro ser, así le dice a él. Y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Es maravilloso. Ya decir eso en un salmo es que él se esforzaba lo máximo para ser buen hijo de Dios. Y por eso el Señor le tuvo tanta consideración, aunque lo castigó seriamente de una forma muy severa, pero él después lo reintegró a su trono. Amén. Vamos a ver. Es sumamente importante, pero ¿por qué lo restauró a él, a David? Porque él hacía todo lo que podía para... Él era un pecador como nosotros, pero él trataba de ser un coherente con lo que él escribía. Él buscaba la manera de ser agradable al Señor. Nos vamos de ahí al Salmo 51, 6 al 7. Y dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Ahí está lo claro de esto. O sea, nuestro Señor ama la verdad. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es lo que dice David en este salmo. Amén. Esto lo dice él cuando después de que fue castigado cuando fue castigado después de la visita de Natán, el profeta. Y sabemos que esto que pasó en ese día fue una cosa que realmente muy importante para él, porque sabía que había pecado ante el Señor y él sabía que había hecho algo indebido. Le dijo que lo limpiara, por favor, Señor, límpiame, Señor. ¿Cuántos de nosotros le pedimos al Señor que nos limpie, no? De ahí nos vamos a Juan 4, 20 al 26. Está hablando el Señor con la samaritana, hermanos. Y ahí se manifiesta algo que es importante. Dice, nuestros padres, está hablando la samaritana, dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, no es adorar en un sitio específico, le dice el Señor, porque cuando él se dice claramente que él no piensa que, que el adorar en un templo sea, los edificios sean importantes, sino lo importante es que usted lo adore dentro de sí mismo, que el Señor va a estar dentro de ustedes y todos, a cada uno de aquellos que buscamos al Señor, y Él quiere que dejemos de ver a los templos como lo importante, no. El lugar de adoración es usted mismo dentro de usted, dentro de su ser, hermano. Y le dice claramente ahí, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, debemos de adorar en cualquier sitio donde estemos caminando, estemos sentados, estemos parados, no importa cómo, pero que le adoremos al Señor. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Dice, yo soy el que habla contigo. ¿Quién le está diciendo? Yo soy el Mesías, soy el Hijo de Dios. La promesa está cumplida. Aquí está la promesa de Dios cumplida. Amén, hermanos. De ahí nos vamos al Salmo 91, 1 al 4.
En el nombre de Jesús, dice aquí claramente, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿En quién vamos a confiar? En el Señor Jesucristo, en Jehová de los ejércitos. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El escudo era un escudo de metal y la adarga era un escudo chiquito, pequeñito de piel, de cuero. Por eso es lo que quiere decir, o sea, doble escudo. Tenemos un doble escudo. Si estamos ciertos que estamos obedeciendo a Dios, nadie nos puede dañar, hermanos. En el nombre de Jesús, aleluya. De ahí nos vamos al Proverbios 3:3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Amén. Gloria al Señor. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. O sea, que quede grabado dentro de ti esas dos verdades, la misericordia y la verdad. Mostrar que eres un hijo de Dios es con hechos, no con palabras. Si tú maltratas a tu mujer, tú maltratas a tus hijos, ¿con qué cara vas a predicar eso, hermano? No se puede predicar lo que no haces o te van a criticar. Precisamente ayer estaba yo oyendo con testimonios de eso y es muy triste que hay pastores que sus esposas se molestan con ellos porque dice, eres un hipócrita, le dice, porque a mí me tratas mal. Lo oí ayer yo de un hermano. Qué terrible, ¿no? Proverbios 12, 9 al 22. Vamos a los proverbios. Es importante todos los proverbios porque tienen las dos formas en que se manifiesta en tu vida el obrar bien y el obrar mal, hermano. Amén. Vamos a ver. Dice 12, 9 al 22, dice. El 9 dice, más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta o que presume y carece de pan. Hay personas que es tal su orgullo, tal su soberbia, que aunque no tengan dinero, nunca lo dicen. Y visten, decía mi papá, que hay personas que visten con trajes y dice, tú lo volteas al revés y lo sacudes, no le sale una moneda de su cuerpo, no trae dinero, pero él sí anda presumiendo que comió, que tiene gran cantidad de dinero y es un mentiroso. Qué cosas tan terribles, ¿no? Dice, más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Mucha gente vive así, ¿eh? Viven apenas sacan para la renta y están, se parecen gente de otro nivel económico, pero lo triste no es eso, ¿no? Sino que son mentirosos y soberbios. El número 10 dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Si usted quiere usted ver cómo es una persona, nada más fíjese cómo trata a los animalitos que tiene alrededor de él. Si los maltratan, les pega, los tiene atados a un, a un lugar y no les da agua, no les da de comer, los golpea, les dice de cosas malas y todo eso. Esa persona en realidad no tiene un corazón limpio. Y ahí se manifiesta en los pequeños detalles, ¿no? Y un ser vivo que es maltratado, si usted lo tiene es porque usted lo va a cuidar y lo va a mantener. Por eso dice el número 10, el justo cuida de la vida de su bestia. Pues un animalito, un caballo, no sé, cualquier animalito, ¿no? Porque todos son seres que no tienen raciocinio, se consideran como bestias. Mas el corazón de los impíos es cruel, ellos los maltratan, ¿de acuerdo?
hay gente que se preocupa por sus animalitos, y hay gente que exagera también, ¿no? O sea, pero en fin, pues más vale exagerar en lo bueno que en lo malo. El 11 dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. ¿Cuántas veces usted no ha visto gente que, que es que no nada más no trabaja, sino que anda buscando a gente que anda en la calle sin hacer nada? Por eso dice que aquel que sigue, más el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Pues si algo no está bien en su corazón, ¿no? Andar buscando nada más a gente que es improductiva, pero sí quiere tener dinero, pues la única forma es haciendo maldades, andar robando, andar haciendo el mal, y luego caen en, en la cárcel, ¿no? Pero dice claramente el Señor, el que labra su tierra se saciará de pan. O sea, el que trabaja, ¿no? No precisamente en ese tiempo, porque es un estado de Israel, son estados que no tenían industrias, era un estado muy antiguo, donde se medía todo a través de lo que tenía usted de posesiones de la tierra y lo que labraba usted en su tierra, ¿no? Pero ahora pues hay muchas formas de ganar dinero que no tienen nada que ver con la tierra directamente, ¿no? Entonces aquí dice el número 12 dice, codicia el impío la red de los malvados. Qué cosas, ¿no? Se anda buscando con quién vivir, con quién andar, con tal de no trabajar en lo limpio, ¿no? Mas la raíz de los justos dará frutos. Siempre todo lo que hace uno en justicia va a dar fruto. Nosotros tenemos aquí una perrita que tiene con nosotros ya 8 años, ya está grande la perrita y la verdad, gracias a Dios, pues el Señor nos ha dado para darle, comprar su comida y todo. Y pues no es una gran maravilla como vive, pero vive contenta y come bien. Es lo, nos preocupa que se enferme, la llevamos al doctor y todo. Y dice uno, pues en los que no son, o sea, los animalitos son más, están más desprotegidos que los seres humanos, porque pues si no les da de comer, ¿usted quién les va a dar de comer? Pues se pueden morir hasta de hambre. Precisamente el día de ayer en la tarde estaba yo viendo a una persona que la metieron a la cárcel porque tenía perros donde él vivía y los animalitos estaban todos desnutridos y en una forma terrible, y había incluso muestras de que había perritos que estaban muertos ahí, ya estaban se los habían comido los otros. O sea, que qué mente tan enferma, ¿no? Porque pues ahí puede ser que esté enfermo ya de una locura, ¿no? Tener unos animalitos por tenerlos y maltratarlos, y qué terrible, ¿no? No entra en la cabeza de una persona común y corriente ese tipo de cosas. Desgraciadamente, ¿no, hermanos? Y luego dice el impío es enredado en la prevaricación de sus labios. O sea, todas las mentiras, todas las cosas sucias, impía que sale de su boca, ahí queda enredado en sus mentiras siempre, ¿no? O sea, porque ya se ata a sus palabras. Dice, mas el justo saldrá de la tribulación. O sea, si usted está en justicia, hermano, tarde o temprano usted va a salir de su problema. Tribulación es un problema, una prueba de Dios. El 14 dice, el hombre será saciado del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Esa es una promesa de Dios, que seremos bien pagados y, y según también vamos a ser castigados si el fruto de nuestra boca es malo, ¿no? Luego dice el 15,
El camino del necio es derecho en su opinión. Aquí hay muchas personas que creen que lo que ellos dicen es la verdad y no cambian, por aunque vean que todo está al revés en su vida, no lo cambian. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. O sea, siempre es bueno escuchar consejos y hay veces que, pues si no tiene usted quien, póngase a leer la Biblia, hermano, ahí viene lleno de consejos. Los proverbios, los salmos, todos son cosas muy bonitas y les enseñan a usted muchas cosas que lo hacen ver diferente la vida y lo guían hacia el Señor. El 16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Yo he visto este tipo de cosas conmigo mismo incluso. Yo antes era muy agresivo, la verdad. Y y a través de la oración me han ofendido y todo, y yo me agacho y me pongo a predicar, a platicar con mi Señor Jesucristo. Le digo, Señor, ayúdame, no quiero repeler la agresión. Y gracias a Dios, Él me ha sacado de ahí esos problemas. Antes no, antes no, contestaba y se ponía mala cosa porque era muy irascible. Y gracias a mi Señor, ya eso ya se está yendo de mi corazón. Es una de las cosas que yo tengo que darle gracias a Dios porque Él me ha liberado de esa situación. Dice, por eso dice, el necio al punto da a conocer su ira. Luego reacciona el que es enojón, que no tiene a Dios en su corazón. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y yo me ha pasado eso y eso yo lo aplico en mi vida. Se aplicó en mi vida y ha cambiado gracias al Señor Jesucristo. Gracias a Él solamente. El 17 dice, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Todos los que llevamos la palabra del Señor tratamos de ser justos. No digo que lo logramos siempre, pero si usted procura, es más fácil que lo logre. Amén. Pero aquel que dice mentira, pues tratando de engañar a la gente y tarde o temprano va a caer eso. El mentiroso va a caer por su propio pie. Amén. 18, por su propia lengua, ¿no? 18, perdón. Dice la palabra de Dios. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. O sea, esto no se gana con golpes, se gana con sabiduría de Dios. Y eso es medicina para cuando usted aprende a vivir la palabra, que es muy despacito para algunos de nosotros, para otros más rápido, pero es lo más hermoso, hermanos, se lo puedo asegurar que es lo más hermoso vivir en la palabra. Tenga o no tenga usted dinero en la bolsa, si usted tiene al Señor en su corazón, no hay nada más hermoso que eso, hermanos. Porque algún día, en algún momento, todo eso se va a acabar. Y usted va a empezar a ver las maravillas del Señor en su vida, sobre todo que vive usted en paz. En paz, es lo más importante. El número 19 dice, 12-19 de Proverbios, dice, el labio verás, o sea, permanecerá para siempre. El que habla verdad va a permanecer, esa verdad va a permanecer para siempre. La lengua de los sabios, dice, mas la lengua mentirosa solo por un momento. O sea, las mentiras no permanecen, no prevalecen. Lo que prevalece es la verdad. La prueba está como la palabra de Dios, ahí está. Este libro que tenemos en las manos, hermanos, ese libro sale, lo dije la semana pasada, en la Biblia dice claramente que hay un ángel que lleva un libro en la mano y va volando. Y dicen, ¿qué es ese libro? Es la Biblia, hermanos, la palabra de Dios que nunca va a terminarse. Va a ser eterna esa palabra. Mientras haya humanidad va a haber Biblia, va a haber la Biblia. La palabra va a ser eterna por siempre. Amén. Y dice, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Todos los mentirosos van a caer, porque no puede prevalecer la maldad
que es el engaño, la mentira, sobre la verdad de la palabra de Dios. El 20 dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Sí, hay engaño, dice, hay en el corazón de los que piensan el mal. Pero alegría en los que piensan el bien. Piense, trate de pensar siempre en el bien, hermano, y si quiere que sea más rápido su evolución hacia la verdad, pues no deje de asistir a las congregaciones cuando se reabran, y va a ver usted cómo el Señor va a ver, Él conoce su corazón y le va a ayudar siempre, siempre, hermano, a ser mejor cada día. El número 21 dice, ninguna adversidad acontecerá al justo. Fíjese la promesa de Dios, ¿eh? Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Amén. Fíjese qué cosas, ¿no? El 22 dice, es el último de los de proverbios que tenemos aquí, del 12:29 al 22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. O sea, toda la mentira, incluso dice claramente que el mentiroso no va a entrar al reino de los cielos. El mentiroso nunca va a entrar ahí. Amén. De ahí nos vamos al Proverbios 23:23, hermanos. Gloria a Dios. Dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia es lo que te da la verdad. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Proverbios 28 al 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Amén. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Más, dice el hombre de verdad, o sea, el que vive la verdad, tendrá muchas bendiciones. Más el que apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hay personas que su objetivo nada más es hacerse rico. Fíjese bien, desgraciadamente en nuestro país este versículo se aplica en una forma impresionante, ¿no? Dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Ahorita muchos políticos de México están cayendo como moscas. ¿Por qué? Porque son una bola de ladrones sinvergüenzas que robaron nuestra patria y no vamos a estar de acuerdo, como dice, son seres viles que son capaces de vender todo lo que tienen alrededor de ellos. Y como decía uno de los opositores a ellos, los que están ahorita en el gobierno, si ellos no venden a su madre porque no se la compran. Y es la verdad. Esa gente es increíblemente sucia y perversa. Y ahorita, como dice aquí claramente el Salmo, mire cómo se aplica en todo momento, ¿no? El Proverbio 28:20 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. No les importaba cómo hacerlo y se vendieron todo lo que pudieron en nuestra patria y ahorita están corriéndole como ratas que salen de un naufragio, porque es como dejaron nuestro país naufragando en la ignominia del robo, del asalto, de la injuria hacia la verdad de la palabra. Salmo 51, 6 al 8. Lo estamos repitiendo, pues ya lo habíamos puesto antes. Dice aquí, fíjese cómo van en contra de todo eso esas personas. ¿Cómo pueden ser que estén libres, no? Es increíble. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cómo aprende David ahí? Pues simplemente orando y estar platicando con Dios. Te va haciendo que cambies. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Él estaba cierto que había sufrido mucho con el castigo que le dio Dios, pero sabía que se lo merecía y pidió perdón al Señor y le dice, por favor, lávame, Señor. Todos nosotros hemos sido sucios ante Dios y debemos de pedir lo que pidió David. Lávame, Señor. Purifícame con hisopo, Señor, y seré limpio. Lávame
y seré más blanco que la nieve, Señor. Señor, ayúdame. Así, Señor, como a David, de misericordia de todos nosotros, Señor Jesús. Y en Hebreos 1:8 al 9 dice claramente esto. Un hombre que, un Dios, 100% Dios, 100% hombre, el Señor Jesús, en Hebreos lo dice claramente esto. Hebreos 1:8 al 9. Empezando Hebreos, hermanos, ahí viene. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cetro de equidad. Equidad es justicia. Justicia es la forma de ver el Señor, la verdad de su palabra. Quiere que nosotros seamos justos y que vivamos la equidad como nuestra referencia máxima, porque es lo que prevalece en el cetro de Dios. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. La justicia es Dios mismo. El 9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. ¿De quién están hablando? Del Señor Jesús, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Sabemos que nuestro Señor Jesús es Dios mismo, porque es el cuerpo que tomó Dios y lo glorificó, y en él se presenta ante Juan en Apocalipsis o Revelaciones, y le dice claramente que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega la última letra del alfabeto griego. ¿Qué pasa aquí? Esto nos dice que el Señor está en Génesis y está en Apocalipsis. Toda la Biblia, todo lo que existe en la Biblia es palabra de Dios y es Jesús el actor principal. Amén, hermanos. Quiero hacer una pequeña acotación ahorita, una fe de ratas, hermanos. Es importante que nos percatamos que nosotros somos seres falibles. Yo la semana pasada hablé del Salmo de 73 de Acab y no, pues ahí me equivoqué, porque Acab era el rey de Israel y Asaf es el salmista del Salmo 73. Es una acotación, una fe de ratas. Y otra cosa que dije mal, yo dije talantes y eran talentos. Y no me percaté, se lo estaba diciendo con una facilidad. Y yo tengo siempre, trato de siempre estar viendo las predicaciones para ver si me equivoqué en algo y los que hayan estado viendo, oyendo o que escuchen esta fe de ratas, que se percaten que todos somos seres humanos. No me justifico, pero pues soy falible como todos nosotros, hermanos, todos los seres humanos, hermanos. Entonces, en el amor de Cristo les pido que les ofrezco disculpas y decirles que no es talento. Talento es una medida de peso de las monedas de antes, de los judíos, y eran talentos de oro y mucho dinero mío. Yo para el dinero y cuentas soy muy malo, pero era mucho dinero lo que le había prestado este hombre a su trabajador, a su siervo, no sé qué era de él, pero trabajaba para él seguramente y lo perdonó. Pero luego no perdonó a otro que le debía denarios, que el denario era la moneda con la que pagaban un día de salario de Israel, que era muy poquito dinero. Y entonces dice uno, ¿cómo aquel le perdonó miles de dólares, ya actuando en las monedas más comunes en el mundo, a talentos de oro, ¿no? Es increíble. Y le perdonó eso y él no pudo perdonar una cantidad ínfima a lo que él debía. Y pues ahí viene la comparación, como hay gente que la perdonan y él no es capaz de perdonar. Y es lo más triste, ¿no? Y pues es todo. Vamos a orar y vamos a dar al Señor las gracias por estar aquí con nosotros, Señor.
Gracias por su bendita palabra y sabemos que es fiel a su palabra y siempre nos da lo que nos promete, señores y señoras, hermanos, hermanas, amigos, amigas, como decía el hermano Tomás Drost, hermanos, hermanas, y amigas y amigos, porque hay gente que no es todavía parte de nuestras congregaciones, pero seguramente nuestro Señor, si los trajo aquí, donde estén ustedes oyendo la palabra, en este momento se den cuenta que hay mucha, mucha hermosura en la palabra de Dios y que sabemos que Él es el que nos va a hacer mejores hijos de Él. Amén. Recordemos y pidámosle a nuestro Señor bendición. Amén. Señor, bendícenos, Padre Santo, a toda Maranata en este día, Señor. Sabemos que la palabra de usted es la que es la importante. Nosotros solamente somos vehículos de bendición, esperamos serlo, y que la palabra que se dijo hoy, vivir en la verdad, es lo más hermoso que podemos tener los seres humanos. Y está al alcance de todos. No cuesta un peso, no cuesta nada. Solamente debemos de estar conscientes de que debemos de buscar ser justos. Como dice Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, cuando usted ya forma parte de la palabra vívida, que es el Señor Jesús, el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, hermanos, en ese momento usted ya está entrando en la luz del Señor. Y toda su descendencia será salva y vamos a estar en la presencia de Dios si no le fallamos a Dios. Amén, hermanos. Que mi Señor Jesús los siga bendiciendo y les pido de favor, hermanos, que si usted siente esa bendición de Dios en su corazón, hermano, hermana, invite a personas que se acerquen a la palabra. No importa dónde vayan, si nos escuchan a nosotros, si van a un templo, no sé, pero que se acerquen a la palabra como puedan, porque la palabra es la salvación para vida eterna, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Bendiciones, hermanos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Gloria a Dios.